¿Cuál es la solución para los problemas de la humanidad? ¿Educación? ¿Leyes y reglamentos más estrictos? ¿Construcción de cárceles más sólidas, más seguras? ¿En qué la disminución del analfabetismo contribuye a la democracia y a la búsqueda de la igualdad social? ¿Leyes más severas ayudarían a disminuir los crímenes y la violencia? Sí, yo creo que es importante que haya leyes más severas, pero también, como tú dices, que haya mayor educación, porque si hay mayor educación, hay por lo tanto más seguridad y más responsabilidad. Nos hace falta mano dura acá en Colombia. Tal vez ser más estrictos en cuanto a que se cumplan, sí, pero leyes como ojo por ojo, no. Estar seguros y cerciorarse de que las leyes se cumplan. Y si debe haber una ley para que esas leyes se cumplan, yo creo que sí. Yo pienso que lo que tiene que haber es una ley más eficaz, que los jueces, que la ley que se instituya sea más rápida en la ejecución de los delitos. El problema de los delitos es que tardan mucho en ir a juicio. Este es el gran problema. Entonces eso crea bloqueos a nivel de los juzgados. Todos los esfuerzos en la buena educación deben ser apoyados y enaltecidos. La educación debe ser un derecho de todos. Solución para la humanidad. Este es nuestro tema de hoy. La vida ahora comienza en este momento. Consideramos un privilegio contar con tu amable sintonía. Tanto si lo queremos reconocer como si no, los seres humanos enfrentamos un verdadero dilema entre lo que es bueno y lo que es malo. Esta confrontación, esta dualidad que va de lo positivo a lo negativo, ha confrontado siempre al ser humano. Le ha presentado muchos problemas para los cuales no tiene una solución clara ni acertada. Muchos han tratado el problema como una especie de falta de cultura, de falta de entretenimiento para conocer mejores cosas y mejores causas. Es por eso también que se han dado a la tarea de lograr una mejor educación. ¿Crees tú, en verdad, la educación cambia a las personas? Sí, se hace una diferencia con la educación. Claro que sí las cambia por completo. Una educación correcta hace que las personas tengan más espíritu cívico, que se vuelvan mejor en la vida, que abran mercados y que creen progreso en el país. ¿Piensas tú que leyes más severas ayudarían a disminuir los crímenes y la violencia? Yo pienso que sí, porque eso ayuda a que la sociedad se abstenga de hacer ciertas cosas por miedo a ciertas penas. Entonces pienso que sí disminuiría la violencia y la criminalidad. Sí, claro, desde todo punto de vista. Por eso le digo, la educación ante todo comienza en el hogar y si uno se educa y se cría con unos principios desde pequeño, yo creo que el país no tendría violencia. Pues las leyes más severas no, más diálogo y más educación, tal vez porque la violencia pues produce más violencia, ¿no? Porque las leyes, lo que pasa es que hay que saberles es aplicar. Las leyes están mal ejecutadas. Sí, desafortunadamente yo creo que sí. El miedo a las normas fuertes, yo creo que hace que el que va a cometer algo indebido lo piense más. Que la ley no sea tan permisiva, hace que la gente cuando va a hacer algo malo en contra de la ley lo piense más, me parece a mí. Totalmente, yo pienso que parte de que haya tanta delincuencia es porque supuestamente los delitos menores no son castigados, simplemente amonestados, entonces pues el delincuente no escarmienta y sigue reincidiendo. Tal vez la educación ayudaría, pero todo empieza por los valores que le demos en casa a los hijos. La familia y todo empieza a contribuir para que la sociedad vaya mejorando. ¿Qué se puede hacer para mejorar la vida del ser humano en general? Bueno, pues son tantas cosas que habría que cambiar.
empezando como desde el hogar, ¿no? Desde la familia, que esté la mamá, que esté el papá, el buen ejemplo. Son pequeñas cosas, pero son muchas. Mucha tolerancia, mucha comunicación y tratar de disminuir las brechas entre los más ricos y los más pobres. Que haya más justicia, que haya más trabajo, que haya más igualdad de derechos, porque están como muy dispersos. Un dicho famoso del presidente norteamericano John Kennedy fue: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Siguiendo este raciocinio, quizá deberíamos preguntarnos lo que nosotros estamos haciendo para mejorar la vida de nuestros semejantes. Muchos siguen creyendo que la salvación para la humanidad está en la educación. Recordamos a uno de los presidentes latinoamericanos cuyo lema era: gobernar es educar. Dicho y hecho, se lanzó a su tarea de gobierno con un plan revolucionario de enseñanza, dedicando a ello todos los recursos que fueran posibles, mejorando en forma sustancial la educación y disminuyendo el nivel de analfabetismo en el país. Pero una o dos generaciones posteriores han comprobado que aunque efectivamente los habitantes de ese país son quizá culturalmente mejores que otros, sus problemas sociales y más aún el problema del mal siguen rodeando a los habitantes de dicho país como al resto de los habitantes de este planeta. ¿Cuál es entonces el problema? Nadie en forma consciente diría que la educación es una cosa mala. Pongamos atención a lo que dice la pedagogía y no quedarán dudas en su mente acerca del valor incalculable de la educación. El mayor tesoro de una población es el nivel de educación que tenga. Cuando tú tienes educación, tienes la opción de ser consciente de tu entorno, de tu ambiente, de tus posibilidades. En esa medida es que un alto nivel de educación genera desarrollo y progreso. Cuando existe un buen nivel de educación o un nivel de educación mínimo y no exista entonces población analfabeta, que no haya un porcentaje grande en una comunidad, en un país de personas analfabetas, al ser conscientes de su entorno pueden elegir verdaderamente qué es lo que quieren para su país, cómo quiere ser gobernado, cuáles creen que realmente son sus necesidades para atender. Mientras exista analfabetismo o un nivel bajo de educación, la elección de quiénes pueden o no gobernar su pueblo, su ambiente o su país va a estar sujeta a manipulaciones. En la medida que acabemos con el analfabetismo, esa manipulación va a desistir y cada persona puede decidir por sí misma, puede pensar en qué es lo que más le conviene a su familia, a su comunidad. Una de las consecuencias del analfabetismo y de la falta o baja educación que haya en un país es el recurrir a la violencia como recurso de supervivencia. Cuando tenemos educación pensamos en grande, cuando hay educación, un nivel de educación óptimo, pensamos en ser alguien, en ser productivos, en utilizar nuestros dones y talentos para el servicio de la comunidad. La primera recomendación que yo hago a los padres de familia, para quienes están en edad adolescente especialmente, es que no los dejen ver tanta televisión. Esto daña la mente porque los dirige hacia que la vida es muy fácil de conseguir. ¿Y para quiénes? Porque hay muchos jóvenes, una gran población joven que desea salir adelante. Siempre es posible. Hay multitud de historias en las que los recursos son limitados, pero cuando tú quieres tocas miles de puertas, haces cualquier cosa y hay muchas oportunidades para estudiar, no solamente presencial, online hay muchas oportunidades en que uno puede adquirir un conocimiento que después lo pueda proyectar hacia que sea rentable como una profesión. La educación debe ser un derecho de todos,
Pero no nos debemos engañar. La educación solamente no es la solución para los problemas básicos del ser humano. Solución para la humanidad, que nosotros identificamos como una mejor educación. Volveremos a este tema después que hagamos una muy breve pausa. Continúa, entre tanto, en la sintonía de este canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Solución para la humanidad. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Todos los esfuerzos en la buena educación deben ser apoyados y enaltecidos. La educación debe ser un derecho de todos, pero no nos debemos engañar. La educación solamente no es la solución para los problemas básicos del ser humano. Sí, se han intentado todas las soluciones para este viejo problema y los resultados a los que llegamos a veces no son tan esperanzadores como los teóricos y los políticos quieren hacer creer. ¿Cuál es el problema de la existencia del mal y, por lo tanto, la existencia del pecado en el género humano? El pretender escapar a esta realidad es como querer no ver la luz del sol. Tenemos muestras suficientes y evidentes a través de la historia de la humanidad que prueban nuestro caso. Si aún existen personas que no aceptan tal posibilidad, la historia reciente de la humanidad lo comprueba. 2 guerras mundiales con la pérdida de centenares de millones de vidas humanas, además de países arrasados y de varias generaciones marcadas por el miedo y la incertidumbre, son una prueba fehaciente de que el mal existe y de que está presente en el corazón, en la mente y en el espíritu del ser humano. ¿No es entonces con una mejor educación cómo se van a resolver estos problemas? Quizá la solución se encuentra en el castigo más severo para los criminales, en leyes y reglamentos que a veces quieren enfatizar una pena sobre aquellos que cometen actos delictivos. Yo creo que en Colombia lo que tiene que cambiar no es que las penas sean tan altas o sean menores, sino que de pronto se supriman aquellos derechos judiciales y administrativos que tienen las personas que son condenadas o que son llevadas a un establecimiento carcelario. Le coloco un ejemplo. En Colombia a un delincuente se le condena a 20 años, pero tiene unos subrogados administrativos y jurídicos que le reducen la pena. El que está pagando 20 años fácilmente con 4 o 6 años sale en libertad. Entonces todos esos beneficios administrativos y jurídicos hay que suprimirlos. Si se condena al delincuente a 20 años es para que realmente pague esa pena de los 20 años, porque si no, lo que ocurre es que la justicia queda burlada, el mismo afectado o la persona que es afectada en el delito, la verdad queda con una sensación como si no hubiera justicia en Colombia. Sí, tenemos un problema de impunidad bien alto. Justamente las instituciones, en este caso la Policía Nacional, le coloco un ejemplo claro, de 100 personas capturadas en un día, el 70% queda en libertad, el 30% se quedan judicializados. Y hay muchas razones. La gente, algunos porque los mismos afectados no denuncian, las mismas personas afectadas no denuncian, otros porque se demoran los procesos judiciales demasiado tiempo en la parte de investigación. Entonces el ciudadano dice, yo denuncio un hurto, pero me estoy demorando 2 o 3 años y a la hora de la verdad no, ni me devuelven los elementos hurtados, ni la justicia hace justicia justamente en ese derecho constitucional y legal.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que comenzar a recuperar los valores y los principios de la sociedad, del ciudadano. Yo creo que en eso se ha perdido muchísimo, se ha perdido el respeto, se ha perdido la dignidad por la persona, y yo creo que en la medida que en los centros educativos especialmente se comience a hacer un trabajo desde los jóvenes, desde muy temprana edad, a fortalecer la familia, a fortalecer sus valores, sus principios, en esa medida podemos avanzar en lo que nosotros llamamos la cultura ciudadana. ¿Cuál es la solución para los problemas de la humanidad? ¿Podría ser la educación para todos? ¿Tener leyes y reglamentos más estrictos? Quizá la construcción de cárceles más sólidas, más seguras, con mejor tecnología. En los Estados Unidos, donde se llevan estadísticas de todo y de todos, se ha revelado recientemente que la población penal alcanza los 2 millones de personas. Una cifra increíble. Con tal cantidad de personas se podría fundar una ciudad completa. Y lo anterior lo citamos porque es evidente para todos que en ese país se enfatiza mucho la educación y se trata y procura por todos los medios posibles de darles tal oportunidad a todos sus habitantes legales e incluso ilegales. La solución entonces al problema del mal y específicamente al problema del pecado en el ser humano no se encuentra en una mejor educación para este. Ahora bien, que el pecado es malo y que produce todas aquellas connotaciones negativas de las que ya sabemos, es algo por todos conocidos. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del pecado y de la maldad que éste encierra o de lo malo que es, nos estamos refiriendo a una autoridad que es mucho más alta que la nuestra. Se basa en la autoridad de la Biblia como palabra inspirada y como revelación de Dios para el ser humano de todos los tiempos. El primer hombre creado, Adán, estaba unido con su Creador y esto formaba parte de su vida espiritual. Su muerte fue precisamente apartarse de él y todo ello como consecuencia del pecado que consistía en esta desobediencia a las leyes del Creador y el querer ahora buscar un camino propio, aparte de las leyes y de los mandatos divinos, y más aún, aparte de la presencia misma del Creador. La imagen de Dios en el hombre se fue borrando de este hombre, acercándole a él y a sus descendientes todas las calamidades de las que conocemos y reemplazando todo lo que pudiera haber de sabiduría, poder, santidad, verdad y justicia por la ceguera espiritual, la debilidad, la inmundicia, la vanidad y la injusticia. Si es así, ¿qué esfuerzos pueden hacer las personas de bien para cambiar un proceso tan desastroso? Todo lo que es posible. En especial, aquellas personas que han sido tocadas por el amor y la redención de Dios en Cristo. Es preciso luchar por los derechos iguales para todos, mejores leyes y reglamentos, educación y búsqueda de mejores condiciones de salud y de vida. Aunque piense que su esfuerzo a favor del bien pudiera parecer una gota de agua en un océano inmenso. Solución para la humanidad. Volveremos a hablar de este tema después que nos permitas hacer una muy breve pausa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora.
recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Todo esfuerzo, pequeño o grande, para hacer al ser humano, más educado, tratable y bueno, son dignos de notar y de elogio. Pero la verdad, por más dura que parezca, debe ser dicha. Todos los esfuerzos humanos por cambiar las actitudes, en otras palabras, por cambiar el corazón del hombre, están condenados al fracaso. No es el ambiente externo el que va a mejorar la conducta y la actitud del ser humano. Muchas de estas cosas se han intentado y se han conseguido resultados funestos, y en la mayoría de los casos podríamos decir decepcionantes. El hombre necesita un nuevo nacimiento. Jesús dijo: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, pues como la Biblia nos lo describe, es la regeneración que se lleva a cabo dentro de nuestro ser por medio de pues ese poder del Espíritu Santo obrando sobre nosotros. Así, tal como suena y en forma literal, el hombre y la mujer tienen que nacer a una nueva vida para poder alejarse de lo que han conocido y alejar de sus corazones y sus mentes la tremenda influencia que el pecado ejerce sobre ellos. Bueno, externamente no es algo que pueda ser percibido por la vista humana. Es algo que es interno, es interior, y creo que la mayor demostración que se puede tener de un nuevo nacimiento es ese deseo por conocer más acerca de Dios, ese deseo por conocer más acerca de el Creador a través de su palabra, y creo yo que la mayor manifestación externa es esa, el tener ahora el deseo de conocer más acerca de Dios y cómo relacionarnos con Él. Solamente el soplo del Espíritu de Dios hace que el hombre y la mujer puedan despertar a esta nueva vida, para que puedan ver en forma objetiva su pasado y también aferrarse a esta promesa de regeneración de la nueva vida que se ofrece como la solución al problema del pecado. Es una pregunta difícil porque cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, uno de los principales líderes religiosos de su época, que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó sorprendido porque la respuesta que él dio fue como un hombre puede regresar al vientre de su madre nuevamente. Y una respuesta que Jesucristo dio fue, el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y decía él, es lo mismo que sucede cuando alguien nace de nuevo. Sabemos que actualmente pues hay muchas posiciones en cuanto a la forma de compartir el Evangelio, de llevar a una persona a los pies de Cristo, y estas diferentes formas pues nos hacen tener percepciones diferentes. Yo creo que la realidad es que no hay un método, no hay una forma específica por la cual una persona pueda llegar al nuevo nacimiento, sino solamente, como nos dice Romanos, la fe es por el oír la palabra de Dios, y la gente cuando conoce el mensaje de las Escrituras tiene una reacción, pero esa reacción no puede ser manipulada ni puede ser dirigida. Esto es algo interno, como lo expliqué anteriormente, y que surge simplemente en el ser. Así lo establece el Evangelio, cuando Jesucristo vino no solo a ser un maestro que enseñaba buenas cosas, ni siquiera a efectuar aquellos milagros extraordinarios y que conmocionaron a aquellos que fueron testigos, sino también a cumplir lo que dice el Evangelio de Juan. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él
no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El pecado es malo y no solo eso, es también destructivo. Donde quiera que entra, destruye, aniquila, mata. La oferta de Dios en Jesucristo es vida, es esperanza y también es realidad, porque Dios mismo se ha comprometido con su palabra y con sus promesas. La promesa es que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esta promesa del Evangelio es de mucha importancia para la vida aquí y después de la muerte. Aun cuando algunas personas oyen este mensaje, quizás duden y no estén dispuestas a aceptarlo en su corazón. La promesa es que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, mas vivirá eternamente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tu salvación es gratis, sí, para ti, pero no para Dios el Padre, quien en un gesto de amor y porque te amó primero, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, por ti. Queremos agradecer tu sintonía al programa de hoy de La Vida Ahora. Y porque quisiéramos saber de ti, damos nuestra dirección electrónica y la dirección real para que nos escribas con tus preguntas y comentarios. Y por supuesto, te invitamos a sintonizar este programa de La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655, Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.